porque lo prometido es deuda y la presidenta no escatima cuando se trata de cumplir con su palabra. ¿Y a qué me refiero en particular? Antes de que acabara el año, ¿no? Termina el año con la última fake news del New York Times. No puedo decir que sea la última en toda la carrera del medio de comunicación, pero al menos fue la última del año y cerraron con esta presunta cocina de fentanilo en Culiacán. Una nota que lo platicábamos con el abogado César Gutiérrez Priego, tiene tintes muy curiosos. La nota, por ejemplo, son dos reporteras y una fotógrafa, narran en el reportaje cómo ellas iban con todo el equipo de protección, pero cuando tú veías a los cocineros, a las personas que estaban presuntamente manipulando el fentanilo, no tenían ningún tipo de medida, ni guantes, salvo una bandana, unos lentes y un cubrebocas de 3 capas. Y ya, pero más parecía que era por cubrir su identidad que realmente por protegerse el supuesto fentanilo que estaban manipulando. Pero las reporteras dijeron que ellas iban vestidas con todo el combo, ¿no? El combo que le llamamos el combo astronauta, que así no se le llama, pero sí se le conoce, así lo entendemos, es una manera muy gráfica de entenderlo, porque estás con todo el traje de protección, los guantes, cubrebocas, lentes, todo, para no tener contacto con el exterior, ¿no? Entonces, es el que en inglés le llaman hazmat. El hazmat, exacto, exacto. De hecho, exacto, el hazmat. De hecho, lo dicen, ellas iban con todo el equipo hazmat. Pero las personas que estaban manipulando directamente el presunto fentanilo, no, más que la bandana. Entonces, cuando sale esta nota, pues cuestionábamos esos detalles, como incluso, insisto, no somos expertos en seguridad, pero algo medio hemos aprendido a lo largo de los años. Por ejemplo, en la nota redactaban las reporteras que presuntamente les habían dicho los del grupo criminal que acababan de encontrarles uno de sus laboratorios y que por eso tuvieron que improvisar o tuvieron que irse a esta casa en el centro de Culiacán para continuar con la producción. Y si nos vamos a los protocolos usuales de los grupos criminales, resulta muy arriesgado para la operación que te acaban de encontrar un laboratorio, te lo acaban de cerrar y entonces tú te vas y te improvisas un segundo laboratorio, pero ahora es una cocina en una casa en el centro de Culiacán y a pronto te acaban de encontrar uno y pues decidiste que por qué no vas a invitar a 3 reporteras a que entren a esa cocina para ver cómo continúas con la producción del supuesto fentanilo mientras estás poniendo en jaque toda la seguridad de tu operación criminal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que, insisto, si tan solo usamos el sentido común, por supuesto que nos brincan, son muchas de las cosas que cuestionamos. Incluso periodistas expertos ya en estos temas que han trabajado notas, no quiero decir similares, pero que sí han trabajado notas relacionadas o que han hecho ese trabajo de acercarse a los grupos criminales para saber cómo operan, dónde operan y conocerlos un poco más para retratar la realidad más allá de lo que pintan las series Hollywood y demás, han cuestionado el reportaje bajo el argumento de parece que a las reporteras se las chamaquearon, ¿no? Como el punto de decir, el reportaje es de lo que las reporteras creyeron que era fentanilo, porque les dijeron que era fentanilo. Y entonces aquí viene todo un cuestionamiento, no por si existen o no existen este tipo de cocinas o laboratorios, porque sí existen, sino cómo es posible que 2 reporteras y una fotógrafa de un medio como es el New York Times no se hicieran preguntas tan básicas que cualquier ciudadano se haría, pero que son una obligación hacerse desde los medios de comunicación, porque forman parte del protocolo periodístico. Uno, que el New York Times es uno de los que más presume de cómo se hacen todo un trabajo de investigación, de verificación de fuentes, de verificación de datos, etcétera. Cosa que aquí no existió. Lo que a todas luces estamos viendo, además de que obviamente está siendo utilizado como una campaña, evidentemente, pero meramente en lo que tiene que ver con el trabajo periodístico, lo que estamos viendo con esta nota de New York Times es que las reporteras les dijeron que eso era fentanilo y ellas dijeron que eso era fentanilo y punto. No se dedicaron a investigar si efectivamente eso pudiera haber sido fentanilo, no se dedicaron a investigar, no reportaron, ni siquiera cuestionaron, que eso es lo más intenso de esto. 2 reporteras y una fotógrafa no se
preocuparon en cuestionar la veracidad de lo que les estaban diciendo. Por eso es que lejos de que veamos esta nota como una nota en donde se las habrían chamaqueado, muchos de nosotros entendemos que es más una campaña del New York Times, que no es ni la primera y dudo que sea la última vez que lo haga, para tratar de poner sobre la mesa temas que van conforme a intereses gubernamentales, que en este caso serían los del propio Trump, ¿no? O sea, lejos, mucho más allá, lejos del trabajo periodístico, esto tiene tintes más políticos, porque resulta impensable cómo es que dos reporteras y una fotógrafa se compraron lo que le dijeron, ¿no? Literalmente, se los compraron como si hoy por hoy no existiera información para saber cuáles son los efectos del fentanilo, como si hoy no existiera información para darse cuenta, para ubicar, para entender qué es lo que pasa cuando manipulas, como si hoy no existieran decenas de videos en redes sociales de decomisos que están haciendo de fentanilo los policías en Estados Unidos y cómo con el simple hecho de tener contacto, una exposición leve con el fentanilo, terminan literalmente en el piso. ¿Cómo es posible que dos reporteras y una fotógrafa que están viendo esas imágenes, que conocen, que tienen todo este panorama, vendieran esa cocina como una cocina de fentanilo en Culiacán? Y que no cuestionaran que las personas que lo estaban manipulando no tenían ningún tipo de medio de protección, porque eso es lo que sí hizo hoy la presidenta. Las preguntas, la investigación, el trasfondo, el contexto que tenían que haber hecho las reporteras como parte de una nota periodística, como parte del trabajo periodístico, lo hizo hoy la presidenta de México en la conferencia de prensa. Y desde la versión científica, desde esta visión, explicó, y no solo ella, sino que lo hicieron desde COFEPRIS, lo hizo una teniente en química de las Fuerzas Armadas y lo hizo en titular de IMSS Bienestar, ex titular de COFEPRIS, Alejandro Sbarch, cuestionando y poniendo sobre la mesa las consecuencias, los efectos, las medidas de protección que se tienen que utilizar. ¿Qué pasa si no utilizas esas medidas de protección? Pusieron sobre la mesa todo ese contexto, toda esa investigación que de manera natural tendrían que haber hecho dos periodistas del New York Times. Vamos a escuchar cómo fue este desmentido, porque pese a que fueron científicos los que hablaron, el New York Times insiste en defender el reportaje, porque evidentemente a estas alturas ya sabemos que a los medios de comunicación les encanta aventar piedras, pero cuidado, y a ti se te ocurra cuestionarlos, porque parece que eso de cuestionar, preguntar, investigar, criticar es algo que no se le debería de hacer a los medios. No sé en qué mundo viven, pero en el que vivimos todas y todos, a todo mundo se le cuestiona, sobre todo a los políticos y a los medios de comunicación, porque aunque ellos no se quieran ver así, también son un poder. Somos un poder, los medios de comunicación, y dirían por ahí, usted atribúyaselo a quien se lo quiera atribuir. Un gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Vamos a ver cómo fue el desmentido científico de la nota del New York Times. Muy buenos días, tengan todas y todos. La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos. 0.2 miligramos, para que podamos tener una proporción, son 200 microgramos. Eso es lo equivalente a 3 o 4 pequeños granitos de sal. El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Tanto la toxicidad como la potencia depende de la dosis. Es decir, cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje.
no es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota. A continuación, la doctora Armida Zúñiga, titular de COFEPRIS, y la teniente química Juana profundizarán el análisis. Como ya lo comentó el doctor Alejandro Schwartz, existen peligros a la salud, riesgos a la salud derivados de la exposición al fentanilo. La toxicidad, que es depende de la exposición y de la vía de exposición, y la potencia, que depende de la concentración de esta sustancia, son cruciales para comprender las elevadas tasas de sobredosis y mortalidad vinculadas a la elaboración o uso ilícito de opioides sintéticos como el fentanilo. La elevada potencia de muchos de estos opioides significa que incluso pequeños errores durante la elaboración, en el pesaje, la dosificación, la dilución o la fabricación pueden aumentar el riesgo de sobredosis. La exposición puede ser por inhalación o por contacto a través de las mucosas o de la piel. Y efectivamente no se tiene evidencia de la tolerancia de esta sustancia. Y bueno, este grupo de sustancias y en particular el fentanilo afectan diferentes órganos del cuerpo humano porque son sustancias tóxicas a elevadas concentraciones y sobre todo cuando no se tiene un adecuado control en su uso y manejo. Es en tanto al marco normativo que tenemos para este tipo de sustancias. El pasado 29 de diciembre del presente año, el medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que dos de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por dos integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran 2 videos cortos sin audio y 4 fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a 2 hombres no identificados manipulando 2 ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados. Como medida de protección personal, observamos que únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos, así como un cubrebocas azul de tela de 3 pliegues. Se identifica una cocina con una ventana de aproximadamente 1 metro cuadrado. En dicha habitación se observan incluso ingredientes como salsas y bebidas alcohólicas, así como otros electrodomésticos. En un segundo video, de 13 segundos, de igual forma sin sonido, se observa a un hombre no identificado manipulando un recipiente de aluminio con polvo color azul, indicando que se trata de fentanilo. Al realizar dicha actividad, no se identifica el uso de alguna protección personal, observándose exposición directa al supuesto polvo de fentanilo. En la primera imagen se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz, que según el medio informativo se trata de fentanilo terminado. En la imagen 2 se pueden apreciar las únicas sustancias químicas mencionadas en el artículo, el hidróxido de sodio y la acetona, mismas que fueron utilizadas en la presunta síntesis del fentanilo. Estos 2 químicos son químicos esenciales, utilizados en la elaboración de algunas drogas sintéticas. El término de químicos esenciales hace referencia a aquellas sustancias utilizadas en la síntesis sin tener que incorporar parte de su molécula, de su estructura molecular, a la molécula final o al producto final terminado. Tienen acciones como solventes o catalizadores, entre otros. En la imagen 3 se observa a un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez utilizando guantes de látex.
El uso de la tinta azul le confiere a los comprimidos lo característico, alusivos a unas tabletas de M30 o metadona. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4-ANPP, anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona. No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis, o bien incluso la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro. Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras. Esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea. Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de 3 pliegues observados en los cocineros podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal. Respecto a lo mencionado por los supuestos cocineros sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo por parte del Ejército Mexicano horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez, no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas. Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo. ¿Cuánto, señora? Bueno, como pueden ver, para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales y no el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde surge todo esto? En 2009, un químico hindú, Prader Kumar Gupta, patentó y publicó un método en el cual se puede producir un precursor químico esencial para la producción de fentanilo denominado 4-ANPP. En los anteriores métodos se tenía que hacer 3 o 4 pasos anteriores, y con el método de Gupta, que él lo patentó y que lo publicó en las redes sociales, con tan solo 2 pasos se puede producir este precursor. Sin embargo, no es fácil de producir y no está exento, como hemos visto con la exposición de las doctoras, de
profundos riesgos a la salud del operador que requieren de un traje especial para poder producir. Hay un fenómeno, compañeras y compañeros, de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método. Pues ahí está lo que dice Alejandro Sbarch, lo que dijo la teniente, lo que dijo Cofepris. Ahí está. Esta última parte de donde dice Alejandro Sbarch que hay una cierta tendencia al fetichismo, ¿no? De este tipo de notas, se acordarán en su momento cómo romantizaron, cómo lucraron, cómo hicieron apología de delitos, convirtiéndolas en series exitosísimas, ¿no? No voy a decir nombres, cada uno conocerá la suya, que no solo ocurrió en México, también en Colombia, ¿no? Fueron muchas de México y muchas de Colombia, en donde promocionaban el narcotráfico como una actividad pues como muy aspiracionista, ¿no? De si quieres algo en la vida, conviértete en narco. Y entonces ten tus cocinas de fentanilo. En Estados Unidos no es que no lo hayan hecho, ahí estuvo la serie de Breaking Bad, sería la que se ha referido la propia presidenta, que entra muy ad hoc con el tema. Pero vuelvo a mi punto inicial. En la mañanera lo que hicieron fue hacer las preguntas que las reporteras tendrían que haberse hecho. Fue dar un contexto que las reporteras tendrían, si no lo conoces, lo investigas. Ahora sí que es parte de tu chamba. Uno no tiene que saber todo, pero pues, si vas a hablar sobre algo, mínimo infórmate y mínimo da un contexto. Pero incluso la redacción del reportaje es una redacción como si fuera una novela, muy al estilo Anabel Hernández. ¿No? Como te lo relatan como si fuera el aroma de los que salía de los poros, como muy detallado, casi romantizando un poco la aventura. Y el tema aquí es, eso o fue una investigación o fue una excursión o qué fue, porque reportaje de investigación no lo es. Si hubiera sido un reportaje de investigación, hubieran hecho preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos del fentanilo cuando tienes contacto con ello? No es como que, insisto, no es como que hoy no tengas información de cuáles son los efectos del fentanilo cuando tienes contacto con él o con los precursores. Y esta parte en donde las reporteras dicen es que ya no necesitan usar este tipo de protección porque ya generaron resistencia. Ya generaron resistencia. ¿Y qué pasa con las cientos de personas en Estados Unidos que consumen, que tienen tanto contacto con el fentanilo? ¿Ellas no generan resistencia? Son inmunes. Porque se están muriendo, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, si no estoy mal, en el 2022 fallecieron 192,000 personas por fentanilo, por adicción al fentanilo. 192,000 personas en Estados Unidos en un año. Eso es anual. O sea, en Estados Unidos fallecen 100,000 personas al año y cada vez creciendo, cada vez más por el fentanilo. Esas personas que tienen contacto tan cercano con el fentanilo, ¿por qué no generan resistencia? Porque ellos no están generando resistencia. Pero quienes cocinan el fentanilo sí generan resistencia. Y quienes después tienen contacto con el fentanilo durante tanto tiempo no generan resistencia. O sea, ¿cómo funciona el tema de la resistencia? Que ni siquiera es algo que pudieron probar. Es más, ellos dicen, hicieron un relato de su patoaventura sin hacer preguntas de, queda claro que están cocinando algo. ¿Qué están cocinando? Porque, ojo, yo no estoy diciendo, ni nadie está diciendo que no haya sido, pues, un trabajo el que se aventaron a hacer, de ir, de estar ahí, de meterse. Es un riesgo, claro que es un riesgo. Pero, ¿de verdad con quién fueron? Creo que ni siquiera ellas pueden responder hoy tal cual con quién fueron. Porque ninguna célula criminal, y menos en Culiacán estando las cosas como están, te van a decir, ay, sí, pásale a ver mi cocina improvisada porque me acaban de cerrar una y entonces acabo de abrir una segunda y aquí enfrente están los militares, entonces pásale a esta, 3 reporteras, pásenle a mi segunda cocina. Y en Culiacán, la situación estando como está ahorita en Culiacán. Nosotros lo hicimos antes. O sea, tú no me dejarás mentir. Para meterte allá, ¿cuántos filtros tienes que pasar? ¿Cuánto trabajo tienes que hacer? ¿Cuánto te portas? O sea, ¿y quién te mete? ¿Dónde te meten? ¿Hasta dónde vas?
No cualquiera te abre la puerta y te dice, ay, sí, pásale, y menos a tu cocina para ver cómo estás produciendo, cómo estás fabricando una de las drogas más letales del mundo. Y bajo la premisa de que te acaban de cerrar una y que por eso tuviste que abrir esa. Las preguntas ahí siguen, ellas nunca las hicieron. O quizás las hicieron y en la línea editorial dijeron, no importa, públicalo, que ahí es donde viene esta segunda parte. Pero cuando insisto en, no hicieron las preguntas o no quisieron hacerlas, y eso se va a quedar en el aire, porque lo que hoy estamos cuestionando es un reportaje periodístico que está siendo utilizado como una campaña, porque eso es más una campaña política. No es que no tengamos información para saber qué es lo que pasa cuando una persona tiene contacto con el fentanilo. Y para muestra, una cantidad inmensa de imágenes como esta. Un policía que acaba de tener contacto con fentanilo y vean qué es lo que le pasa por tener contacto con el fentanilo. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene contacto con el fentanilo? Vean nada más lo que le pasa. O sea, vean, ahí está. Vean las imágenes de lo que pasa por tener contacto con el fentanilo. Pero hay más. ¿Qué pasa con esta otra? Otra persona que acaba de tener contacto con el fentanilo. Vean lo que le pasa. Vean, otro policía colapsa por sobredosis de fentanilo. De hecho, los policías necesitan tener estos ya por protocolo. No recuerdo el nombre del, digamos que del antídoto del fentanilo. No recuerdo cómo se llama, pero es como el antídoto. Ya lo deben de traer los policías en Estados Unidos por protocolo. Porque es muy, o sea, es usual que tengan ese tipo de contacto con el fentanilo, porque pueden hacer un decomiso, pueden hacer una detención y toparse con el fentanilo. Entonces, si eso llega a pasar, ellos necesitan tener este precursor químico que es la naloxona, exacto, es la naloxona, para podérselos aplicar. Y ojo, tienen segundos para aplicar la naloxona. Cuando una persona tiene contacto con fentanilo y tiene esta sobredosis por el contacto con el fentanilo, no lo inhaló, no lo consumió, se acercó y agarró las maletas en donde estaba. Nada más por eso al suelo. Y le tienen que poner inmediatamente la naloxona, porque si no se muere. Eso es lo que pasa. Si tienes todas estas imágenes, ¿por qué vendes la nota como una cocina de fentanilo? Aseguras que es una cocina de fentanilo. Como si no supiéramos el contexto en Culiacán, como si no supiéramos, como si no existieran estas imágenes, como si fuéramos tontos, pues. Pa' pronto. Eso es justo lo que cuestiona la presidenta, porque dice, hay muchas críticas respecto al que la presidenta se esté tomando el tiempo en la mañanera de explicar, de aclarar, de puntualizar. Pero ¿de dónde vienen esas críticas y por qué?